Para la mayoría de la gente, el principal obstáculo que les impide alcanzar el estado de recuerdo de sí mismo radica en el hecho de que creen estar ya en posesión de él. Piensan que pueden recordarse a sí mismas, creen ser conscientes de todo lo que hacen y dicen, además de vivir en la imaginación de ser conscientes de su vida interior y de tener conocimiento y control de los pensamientos y emociones que los atraviesan en una corriente ininterrumpida. Debido a esto, creen que tienen un yo permanente y la capacidad de hacer y de cambiar. Pero la verdad es que nada pueden hacer porque no poseen una voluntad verdadera, sino muchas voluntades contradictorias y muchos yo's cambiantes. De esta forma todo les sucede. Es evidente que a una persona no le interesará escuchar hablar de un estado que cree tener, siendo esta la mayor dificultad para comprender el significado del autorrecuerdo. No se dan cuenta que no pueden evitar hacer lo que hacen y que todas sus acciones no están dominadas por su voluntad. Sin embargo, el estado ordinario de una persona es lo contrario a esto. No tiene percepción de sí misma, no es consciente de lo que hace o dice, ni toma las decisiones que imagina tomar, ni es consciente de su vida interior. Es consciente de una parte muy pequeña de lo que le atraviesa mecánicamente. El estado de autorrecuerdo es un estado que le pertenece al ser humano, en el cual tiene percepción de sí mismo y de cuánto le rodea. Tiene percepción de todo lo que le atraviesa. El motivo de que esto no sea así es la identificación con lo que no se es. Este estado debe ser explorado a través de la autoobservación y es, después de un largo periodo de entrenamiento sin espíritu crítico, que podemos darnos cuenta de que no nos recordamos. Comprenderemos así que nos olvidamos y que olvidamos nuestros propósitos, comprendiendo lo que significa estar despierto hasta cierto punto y lo que es estar dormido. La autoobservación no es el recuerdo de sí, pero nos permite darnos cuenta de que no nos recordamos y de que no tenemos una conciencia del yo permanente. Si despertáramos a la conciencia del yo real, el mundo sería muy diferente. Nada puede ser cambiado de forma real en la vida a menos que despertemos a esto. Es necesario entender todo esto antes de pasar a la práctica del trabajo, pues a menos que comprendamos que existe otro estado de ser, no valoraremos el trabajo ni habrá un esfuerzo voluntario y continuado. Por regla general, no hay lucha en la vida interior de una persona debido a la rutina, a la mecanicidad y a los hábitos adquiridos. Solo empieza una lucha cuando se camina en la dirección opuesta a la mecanicidad. En este trabajo se nos invita a observar ciertas cosas peculiares en nosotros mismos que nos impiden el despertar y a crear una lucha interior consciente y voluntaria entre el sí y el no. Una de las cosas más importantes es el trabajo con la identificación, debido a que si estás identificado no te puedes observar a ti mismo. Nos identificamos con imágenes de nosotros mismos, con sueños, con cada pequeño yo que aparece de forma momentánea en escena, con cada estado de ánimo, con cada emoción, con cada pensamiento, con el sufrimiento, etc. Todas las formas de identificación deben ser temas de autoestudio a través de la observación de sí. Cuando ésta se ha practicado durante un cierto periodo de tiempo, estaremos más conscientes de nuestro estado interior y en consecuencia tendremos un momento de elección. Podrás ver lo que va a suceder antes de que tenga lugar. La observación de sí despeja un espacio, de modo que puedes ser consciente de lo que entra y de lo que sale. Si no le damos energía a través de la identificación a algo que nos quiere atravesar, esta pasa de largo y se crea un momento de autorrecuerdo. Esto significa que hemos llevado el trabajo al punto de entrada de una impresión. El punto importante del trabajo con las impresiones es no dejarlas que entren de forma inconsciente, que caigan en la red de las asociaciones establecidas desde hace mucho tiempo. El problema de que demos por hecho la vida, de que ya no hay nada nuevo,
no es debido a que no hay impresiones nuevas, sino a que éstas tocan siempre las mismas asociaciones y producen las mismas reacciones. Es necesario tomar el alimento de las impresiones, lo que significa trabajar sobre ellas a medida que nos llegan, e impedir que algunas de ellas caigan en el mismo lugar de siempre. La vida son impresiones que entran. No se puede cambiar la vida de forma directa, pero se puede cambiar la forma en que las impresiones caen en nosotros y destruir la posibilidad de las asociaciones. Es necesario recordar el propósito de nuestro trabajo y llevarlo al lugar de entrada de las impresiones, lo que impedirá la reacción a las impresiones que sean contrarias al trabajo, a nuestro propósito. La reacción mecánica es impedida por la acción consciente. Esta acción pertenece al primer choque. Es su comienzo. La energía que hubiera ido a una reacción mecánica a través de las asociaciones habituales puede proseguir ahora y llegar a transformarse en algo sutil. De esta forma comprenderemos o veremos las cosas de una forma nueva. Las impresiones que son captadas en un estado de recuerdo de sí llegan a ser más interesantes y bellas, reflejando un significado que antes no se había percibido. Es necesario recordar el yo que conoce el propósito y ser conscientes a cada momento de los diferentes yoes que aparecen. Esto es una forma de autorrecuerdo hasta que tengamos la plena conciencia del yo real, el estado de autorrecuerdo pleno. La enseñanza, que se refiere a las imágenes de uno mismo, no es bien comprendida aún en teoría. Una de las razones es la dificultad en darse cuenta de que nos forjamos imágenes de nosotros mismos y de que con ellas vivimos toda la vida. La poderosa fuerza de la imaginación forja las imágenes que nos gobiernan a todos y reemplazan lo real por lo imaginado. No solo nos forjamos retratos imaginarios de nosotros mismos, sino también de los demás, de lo otro. Mientras estas imágenes sigan siendo dominantes, no es posible transformación alguna de nosotros mismos. La razón de ello es sencilla. Si uno se ha hecho una imagen de sí mismo en la que, por ejemplo, se ve como una persona que nunca miente, naturalmente nunca será consciente de que miente. Es preciso que uno se experimente de una nueva forma. El trabajo dice que los seres humanos están hipnotizados y adormecidos por el poder de la imaginación. Cada persona tiene un determinado número de imágenes que se hacen cargo de ella, cegándola para consigo misma, haciéndola creer que es lo que en realidad no es. Esta es la acción de la imagen. Todos nosotros nos mantenemos en los retratos que forjamos de nosotros mismos, de los demás, y no hay que tener demasiadas esperanzas sobre nuestra capacidad de ver claramente cómo obra la imaginación en nosotros. Es preciso un trabajo intenso y mantenido antes de que afloje el poder de la imaginación, a la vez que mucha quietud y paciencia. Existen todo tipo de imágenes, de demócrata, de caballero, de conservador, de espiritual, de suave, de duro, de comunicador, de tímido, etc. Todo ello es imaginación. Detrás de todo esto está lo real, nunca en los retratos. El problema es que no vemos cómo esto nos gobierna e interfiere en nuestra experiencia de la vida. Solo siendo conscientes se puede dejar la mecanicidad. No es posible destruir estas imágenes a no ser que se haya formado algo tras ellas, que tengamos un destello de vivencia diferente de nosotros mismos. Parte del trabajo consiste en liberarse de ciertas cosas, en detenerlas, en no hacer. Es necesario ver y separarse incesantemente del poder hipnótico de nuestra mecanicidad. No se trata de hacer algo, sino de no hacer algo. No hacer la identificación, la imaginación, la consideración interna, etc. Debido a la multiplicidad de yoes, es muy difícil conocer o sentir lo que se es, descubrir el comienzo de uno mismo. Esto se debe a que hemos perdido contacto con la esencia y a que la esencia no está desarrollada. Llevamos todo tipo de vidas inventadas, nos vestimos con imágenes
estamos hipnotizados y esto es debido a la falta de un verdadero centro de gravedad en nosotros. Si poseyéramos un verdadero conocimiento de nosotros mismos y llegáramos a sentir el yo real, supongo que nunca haríamos declaración alguna de la clase de persona que somos, de la forma como lo hacemos ahora. El ser es, no hace afirmaciones de sí. Ser no es imaginar, y viceversa. Las imágenes que nos forjamos no son un problema mientras estemos satisfechos de nosotros mismos y no deseemos ningún conocimiento que pueda hacer nuestra existencia más real. Cuando estos retratos de la realidad son muy fuertes, muy hondos, y la identificación con ellos es grande, la idea de abandonarlos es un disparate porque es lo único que existe. ¿Quién soy yo entonces? Desde nuestro punto de vista es evidente que los demás están hipnotizados, pero ¿estamos nosotros también hipnotizados? Todos nos forjamos estas delicadas y falsas imágenes, todos sin excepción alguna, pero no nos damos cuenta de ello. Nos procuran una gran satisfacción hasta que hacen surgir en nosotros, cuando comenzamos a despertar, fuerzas contrarias. Esto es debido a que continuamos aferrados a las ideas que tenemos de nosotros mismos y a la vez nos asfixian. Naturalmente no puede haber transformación mientras nos mantengamos aferrados a lo que no es. La idea de que no somos uno es una de las ideas más importantes del trabajo. No tenemos un yo permanente. Cada pensamiento, sentimiento, sensación o deseo es un yo que cree ser la única persona existente. Ninguno de estos yoes están conectados y cada uno depende del cambio de las circunstancias exteriores. Además, entre cada yo existen unas defensas impenetrables llamadas topes, los cuales separan estas subpersonalidades una de la otra. Gurdjieff dice que uno de nuestros mayores errores es vivir en la ilusión de ser uno. Él escribe: estos yoes cambian tan rápidamente como los pensamientos, los sentimientos y los estados, y el error es considerar que se es uno y siempre el mismo. En realidad se es siempre una persona diferente, diferente del que estaba hace un momento. Nuestros pensamientos y deseos viven separados e independientes del todo. De acuerdo a Gurdjieff, estamos hechos de miles de yoes separados, a menudo desconocidos unos de otros, muchas veces exclusivos mutuamente y hostiles entre ellos. La alternancia de los yoes está controlada de forma accidental por las circunstancias externas. No hay nada en nosotros capaz de controlar el cambio de estos yoes, debido principalmente a que no somos conscientes de ello. Cada yo separado se llama a sí mismo yo y actúa en nombre de la totalidad de la persona. Esto explica por qué a menudo hacemos decisiones que rara vez realizamos. El ejercicio de autoobservación nos dará la prueba de que generalmente pensamos, sentimos, nos movemos y respondemos a los estímulos que actúan en nosotros sin ser conscientes de lo que está sucediendo dentro. Esta observación de sí es el principal esfuerzo requerido en el cuarto camino. El estudiante debe crear un yo observador, el cual observa con objetividad su actividad interna. Es extremadamente difícil desarrollar un espacio objetivo dentro que pueda observar sin juicio, pero también es nuestra principal ruptura de nuestra conducta mecánica y del hipnotismo en el que nos mantenemos. El trabajo enseña que todo en la creación, en el universo, está vivo y existe en una estructura jerárquica que fluye del absoluto o uno hacia abajo, siempre en línea descendente, de lo más fino a lo más vasto, llamado el rayo de creación. Esto fue expresado en tiempos remotos por Hermes Trismegisto, en la frase como es arriba es abajo. El ser humano existe a un cierto nivel dentro de la creación. Existimos sobre el planeta Tierra y somos parte de la naturaleza.
esa fina película de vida orgánica que cubre el globo terráqueo. De la forma en que somos ahora, servimos solo al propósito de la naturaleza. Hay una idea en este trabajo que dice que la vida orgánica actúa como un tipo de transmisor-receptor que emana y recibe radiaciones desde y hacia este planeta. Esto es que transmitimos y transformamos ciertas sustancias llegadas a otras partes del sistema solar y del universo. Llamémosle alimento. La Tierra es un organismo vivo que continuamente recibe radiaciones del Sol, los planetas, las galaxias, y que a su vez emana también radiaciones. El trabajo explica que hay dos leyes fundamentales de creación del mundo y de su mantenimiento, una de las cuales es la ley del 7, también llamada ley de octavas. Esta ley gobierna los procesos de la creación. La escala mayor es un modelo de esta ley. En esta escala faltan dos semitonos, entre mi, fa y si, do. Las vibraciones y los procesos no continúan uniformemente a una velocidad constante, sino que cuando llegan a estos intervalos se hacen más lentos y son desviados en otra dirección, o cesan totalmente, a menos que se introduzca un choque para llenar el intervalo. El ser humano y la vida orgánica sirven como choque en la octava Sol-Luna, posibilitando la continuación y conclusión de procesos cósmicos. El propósito de la naturaleza solo requiere del ser humano un desarrollo mecánico. Desde la prehistoria, las leyendas, los mitos, las enseñanzas y las grandes religiones han indicado que el ser humano tiene el potencial de desarrollarse más allá de este mero servir al propósito de la naturaleza. El ser humano tiene el potencial para un crecimiento interno, para el desarrollo de algo más fino y superior que su experiencia material sensorial. Tiene el potencial de despertar de su sueño. Al existir a un nivel específico dentro de la creación, estamos sujetos a ciertas leyes, pero tenemos posibilidades de ascender o descender dentro de la escala cósmica. Este trabajo dice que para ascender en esta escala debemos ir en dirección opuesta a este flujo mecánico descendente de creación desde el absoluto uno. La necesidad de hacer un esfuerzo es una de las leyes que nos gobierna. Para ascender, el ser humano debe esforzarse con un trabajo consciente y con sufrimiento no mecánico. Entre otras cosas, esto significa sacrificar nuestro sufrimiento mecánico y las emociones negativas, por ejemplo, la autocompasión, el amor propio, la rabia, los celos, la vanidad, y volvernos más conscientes de nuestro estado actual y de la imaginación sobre nosotros mismos. Esto significa desarrollar la atención y la conciencia. Esta conciencia se halla sumergida bajo la personalidad. A medida que vamos despertando, comenzamos a ver y sentir la verdad sobre nosotros mismos. Estamos en el camino de conocernos a nosotros mismos. La personalidad es como un caparazón alrededor de la esencia. La esencia es con lo que hemos nacido, lo más real en nosotros. La personalidad es todas las conductas adquiridas y el conocimiento aprendido de nuestras experiencias en la vida desde que nacemos. Ambas son mecánicas en su propio nivel y no están terminadas en sí mismas. Sirven como medio para un propósito, el despertar una conciencia mayor en nosotros. De la manera que somos ahora, nuestra personalidad está activa y nuestra esencia está pasiva. Necesitamos trabajar para invertir esta polaridad, volviendo la esencia activa y la personalidad pasiva. Para comenzar el trabajo sobre nosotros mismos hacia el despertar, necesitamos seguir ciertas instrucciones básicas de este trabajo. Formularnos propósitos internos y dirigir nuestra atención hacia ellos. Trabajar sobre las emociones negativas que roban nuestra fuerza. Trabajar la no identificación. Trabajar siempre la consideración interna. Trabajar sobre la mentira. Minimizar la charla innecesaria. Trabajar sobre la fantasía o la imaginación acerca de nosotros mismos y el mundo. Observarnos a nosotros mismos. Abandonar el sufrimiento mecánico.
sustituyéndolo por el consciente o voluntario. Recordarnos a nosotros mismos y verificar todo por nosotros mismos. Aplicando estos principios comenzamos a ir en dirección opuesta al flujo mecánico de la vida, al flujo siempre descendente del rayo de creación, adquiriendo fuerza emocional y produciendo y almacenando fuerza necesaria para el despertar. Si se fija la atención sobre algo, la imaginación se detiene, dijo Ouspensky. La atención y las partes de los centros. Dice lo siguiente: este sistema enseña que no solo tenemos un cerebro, sino al menos tres, llamados cerebro intelectual, cerebro emocional y cerebro instintivo y cerebro motor. A su vez, cada centro se divide en partes, de forma que cada uno de ellos tiene una parte mecánica, una emocional y una intelectual. Trabajando con la atención es posible saber qué parte de los centros estamos usando. Permanecemos en las partes mecánicas de los centros cuando no utilizamos o utilizamos muy poco nuestra atención. Por ejemplo, cuando algo se vuelve carente de esfuerzo. Estamos en las partes emocionales de los centros cuando la atención está centrada en alguna cosa. Por ejemplo, cuando estamos interesados o excitados sobre algo. Cuando mantenemos y dirigimos nuestra atención con esfuerzo y voluntad en lo que estamos haciendo, pensando o sintiendo, estamos en las partes intelectuales. Principalmente operamos con las partes mecánicas de los centros que para algunas funciones cotidianas son apropiadas. Sin embargo, a menudo cometemos errores en lo que hacemos porque utilizamos las partes mecánicas con poca o ninguna atención para realizar la mayoría de las tareas diarias. Por ejemplo, olvidamos un ingrediente importante en la preparación de una comida, o colocamos los folios en la máquina fotocopiadora de forma incorrecta y estropeamos toda la impresión, etc. Consecuentemente, gastamos más energía de la necesaria intentando corregir nuestros errores o poniéndonos negativos debido al trabajo extra que nos hemos creado. Todo esto puede ser evitado si trabajamos con la atención, es decir, si nos colocamos en partes diferentes de los centros. Aunque todas las partes de los centros forman la máquina humana, hay grados de mecanicidad de más a menos mecánico. Utilizar las partes intelectuales significa menos mecanicidad, más inteligente, más despierto y operativo con energías más finas. Mientras que utilizar las partes mecánicas significa más mecanicidad, menos inteligencia y más letargo. Por lo tanto, parte del trabajo sobre uno mismo consiste en intentar estar en las partes intelectuales de los centros lo más a menudo posible. Esto requiere una atención dirigida con esfuerzo y voluntad, manteniéndola sobre la actividad a realizar. ¿Cómo podemos intentar desarrollar las partes superiores de los centros? El centro motor se puede desarrollar de la siguiente manera. Levantar una silla y colocarla de nuevo suavemente sobre el suelo, asegurándonos de que está como queremos. Requiere más atención que si la arrastramos por el suelo. Podemos trabajar sobre la escritura, esforzarnos en poner el punto sobre la i e intentando hacer determinadas letras más claras de lo acostumbrado. Embarcarse en una tarea de bricolage, considerando qué herramientas necesitamos a cada momento. Medita sobre cómo puedes aplicar estas actividades, sobre todo otras tareas que se te ocurran con el centro motor. El centro emocional. Escuchar música y poner atención en ella, intentando sentir cómo nos afecta, qué emociones nos evoca. Intentar escuchar tus propios tonos de voz o el de otra persona al hablar y sentir los efectos que dicho tono tiene en ti. Intentar recordar acontecimientos en tu vida tal y como sucedieron sin distorsionar lo que tu otra persona dijo.
Mostrar consideración hacia los demás, por ejemplo, si estás leyendo un libro con otra persona, mover el libro para que ésta pueda leerlo más fácilmente. Darse cuenta de lo que puedes hacer para ayudar a otra persona y hacerlo. Ayuda a reducir los aspectos mí, mío o mí mismo contenidos en las emociones ordinarias. Centro intelectual. Leer un libro que requiere estirar y mantener tu atención para poder seguirlo. Intenta recordar lo que has leído con los máximos detalles posibles. La atención es como un músculo. Inicialmente, cuando intentas mantener tu atención sobre algo, se puede sentir que estás usando más energía que antes, y consecuentemente es más cansado. Esta percepción es correcta porque se necesita utilizar cierta cantidad de energía para mantener la atención. Sin embargo, la atención es como un músculo y cuanto más lo estiras, más se fortalece, facilitando el que se mantenga. Ouspensky dice: esto es trabajo y el trabajo necesita energía. El trabajo ahorra la energía malgastada en otra dirección. Realizar cosas sin atención significará un gran malgasto de energía. Atención interna, externa e impresiones. Otra de las ideas del trabajo es que las impresiones, si se reciben de forma consciente, son una fuente de alimento que produce energías más finas, hidrógenos. Una parte importante del trabajo sobre uno mismo es intentar hacer esto a través de la atención interna y externa. Observar un autobús o un árbol requiere atención externa. No es lo mismo que ver un autobús o un árbol en la que no es necesaria ninguna atención. Podemos ver el mismo árbol todos los días, y quizás no podríamos describirlo. Observar un árbol significa mirarlo, como lo hace un artista, observar su color, su forma, todo lo que lo compone. Esto es recibir nuevas impresiones que requieren de una atención dirigida. Deberíamos dedicar más energía al estudio de lo que recibimos cotidianamente, las impresiones ordinarias en todos sus detalles, e incrementar el recibimiento consciente de dichas impresiones. Es posible darse cuenta de cómo las impresiones afectan a la capacidad de nuestra atención. También tenemos la posibilidad de poseer una atención interna que normalmente no está suficientemente desarrollada en nosotros. De este modo, nuestra vida interna es como los autobuses y los árboles que vemos en la vida externa. Una imagen confusa e imprecisa que vemos pero que no observamos y por lo tanto no conocemos en sus detalles. El objetivo en el trabajo es desarrollar la atención interna, llamada el yo testigo, así como la atención externa incrementa nuestra conciencia de los objetos externos. La atención interna incrementa nuestra conciencia de los objetos internos, tales como pensamientos y sentimientos. El desarrollo de la atención interna o yo testigo produce el progreso de nuestra conciencia y a su vez incrementa la sensibilidad a los centros superiores y a sus continuas influencias sobre nosotros. El uso de la atención dirigida reduce la identificación y las imágenes creadas de nosotros mismos. Ouspensky recomendaba el siguiente ejercicio: la atención dirigida durante 5 minutos, poniendo conciencia en todas las partes del cuerpo, comenzando con los músculos de la cara, da resultados definitivos en cualquier momento cuando se ha realizado para prevenir algún periodo difícil de identificación. Otro ejemplo es cuando reconoces que estás experimentando una emoción negativa. Dirige tu atención hacia algo, por ejemplo, una flor, un color, intentando de esta forma no alimentar dicha emoción negativa, de forma que ocupamos el espacio con una emoción deliberada para que no haya espacio que ocupar por la emoción negativa. Cuando observas que estás en un acto de imaginación, te darás cuenta que ésta se detiene a través de la atención dirigida. Shh.